Uno podría pensar que hay una historiografía más, llamémosla tradicional, aunque no sé si el nombre es más justo, que de alguna manera centró su mirada en un caso particular como si los judíos tuvieran una dimensión, un rasgo singular en la experiencia judía en Argentina. Los judíos han sido presentes y han ofrecido un aporte fundamental para esta sociedad de inmigrantes que es la Argentina. Recuperar la experiencia de los partisanos o del levantamiento del gueto de Varsovia como parte de identificar a los movimientos juveniles judíos con los procesos de radicalización política en Argentina. No se puede entender muchos de los aspectos de la cultura argentina sin tener en cuenta el aporte de los inmigrantes judíos. La DAIA tiene una estrategia muy pronta cuando Perón vuelve a la Argentina, que es publicar un libro con los discursos de Perón y Evita justamente sobre los judíos, ¿no? Los judíos, supuestamente todos los judíos, estaban en contra del peronismo. Nos interesaba saber, a partir de tu obra, tus trabajos, cómo habías pensado más bien conceptualmente esa experiencia de la vida judía en Argentina. Digo, ¿de qué modo te habías acercado a ella? ¿Cuáles eran los puntos de interés? O aquellos, digamos, podríamos decir como paralelos o puntos interesantes acerca de esa trayectoria de la vida judía en el siglo XX, sobre todo. Claro, bueno, primero tengo que enfatizar una cosa. Yo empecé mi trayectoria de investigación trabajando sobre otros temas que no tenían nada que ver con las experiencias judías en este país. Y por lo tanto, como no me formé como historiador que se especializa en temas judaicos, me parece que desde el principio adoptaba una perspectiva comparativa. Es decir, muchos de los estudios escritos por historiadores especializados en temas judaicos tienden a enfatizar lo particular en el caso judío, como si se trata de una excepción y que supuestamente no se puede comparar. Y yo, al contrario, desde el principio pensaba en los judíos como uno de muchos grupos étnicos aquí en la Argentina e intentaba ver qué hay de particular excepción en el caso judío o en el caso de la inmigración árabe o en el caso de la inmigración asiática, etcétera, etcétera. Bien, a mí me parece que es interesante porque efectivamente uno podría pensar que hay una historiografía más, llamémosla tradicional, aunque no sé si el nombre es más justo, que de alguna manera centró su mirada en un caso particular como si los judíos tuvieran una dimensión, un rasgo singular en la experiencia judía en Argentina. Y sin embargo, uno podría pensarlo por el contrario, no por lo de la singularidad, sino justamente por esta idea del horizonte compartido, el horizonte común. Y en ese sentido, una de las cosas que me parece interesante, digo, estando acá en Eudeva, pensando en la producción intelectual, la producción académica y cómo, digamos, judíos y no judíos cimentaron un horizonte de reflexión en Argentina, pensar de alguna manera, nada, cuáles han sido los aportes de ese mundo judío a la vida política y cultural y social en Argentina. Cómo lo judío, ¿sí?, de alguna manera se cimentó sobre la idea de la nación argentina, ¿no? Esta historiografía tradicional, como la llamaste, tendría que poner el foco en las instituciones judías. Mientras a mí me interesaba la mayoría de los judíos en este país que nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias. Y el aporte más importante de estos judíos no afiliados a la elaboración de una identidad colectiva argentina ha sido tremendo. De hecho, no se puede entender muchos de los aspectos de la cultura argentina sin tener en cuenta el aporte de los inmigrantes judíos, a la par del aporte de otras comunidades étnicas, de otros grupos de inmigrantes, pero
desde el fútbol hasta el tango, desde la economía hasta la filosofía, desde la medicina hasta cualquier otro aspecto de la vida argentina, los judíos han sido presentes y han ofrecido un aporte fundamental para esta sociedad de inmigrantes que es la Argentina. Obviamente el tema de etnicidad a mí me interesa de sobremanera y estudios como este que estoy mirando ahora sobre la inmigración coreana en Buenos Aires me parecen muy importantes a fines de adoptar una perspectiva comparativa. Cada grupo étnico obviamente es singular, es particular. Al mismo tiempo hay muchas similitudes, muchas pautas comunes en la inmigración, en las estrategias de integración. La historiografía, sobre todo la tradicional, ha puesto énfasis sobre esta dimensión del racismo, antisemitismo, xenofobia. Mientras que, de hecho, si uno pasa revista a la historia de la presencia judía en este país desde fines del siglo XIX, se da cuenta de que estamos hablando de una historia de un éxito fenomenal. En pocas sociedades en el mundo, diría yo, los judíos se han integrado en forma tan exitosa, admirable, como en la Argentina. Sí es cierto, desde siempre ha habido una corriente antisemita en la sociedad argentina. Es cierto que hubo episodios violentos, hubo incidentes antisemitas, pero si uno pone el énfasis en eso, no va a poder entender cómo se han integrado los judíos, cómo es que han aportado tanto al desarrollo argentino. Y me parece que perdemos así gran parte de este cuadro si enfocamos nada más en un pequeño trozo de esta historia. Es cierto que el pueblo judío, ahora hablo en general, ha sufrido muchas persecuciones a lo largo de la historia, pero presentarlos a los judíos siempre como víctimas es medio problemático. Si uno compara los logros de los argentinos de origen judíos con algunos otros grupos étnicos, los judíos están en las clases sociales más altos, en posiciones más importantes que muchos, no digo todo, muchos otros grupos étnicos. Y por lo tanto hay que abrir un poco el horizonte, hay que estudiar distintos aspectos, no solamente lo político, no solamente el tema del antisemitismo y racismo. Sí. Y ahí, digo, desde esta perspectiva entonces, ¿cómo dialoga tu obra, tu trabajo, tus investigaciones con, podríamos decir, con el relato acerca del peronismo y el nazismo? Digo, porque ahí es justamente donde se concentra, se condensa gran parte de la interpretación acerca de un nacionalismo antisemita, xenófobo, ¿sí? Y ese vínculo como tenso con el mundo judío. Sin embargo, un poco tu trabajo ha como pegado un giro interpretativo, ¿sí? Que nos ha permitido pensar esa relación, ese vínculo de otro modo, ¿no? Cierto. Mira, yo hasta ahora publiqué algo como 35, 38 libros en total. Y creo que el libro que ha provocado reacciones más fuertes de todo tipo es el libro titulado Los muchachos peronistas judíos. Y ahí en este libro intento desafiar algunas suposiciones comunes, algunos esquemas binarios. En la historiografía hasta hace poco se solía decir que los judíos, supuestamente todos los judíos, estaban en contra del peronismo, que Perón evita los otros dirigentes peronistas, el movimiento
peronistas se caracterizaban por su antisemitismo. Y por lo tanto no sorprende que una vez que cae Perón, los judíos apoyan a la Revolución Libertadora y los sucesivos gobiernos. Esta interpretación es problemática, no solamente porque no está basada y fundamentada en las fuentes documentales. Es problemática porque, de hecho, pone a los judíos, a los argentinos de origen judío, en una categoría aparte. Yo, cuando empecé con esta investigación, me dije, los argentinos de origen judío son argentinos. Si la sociedad argentina estaba dividida entre peronistas y no peronistas o antiperonistas, como quieras, me imagino, me dije al principio, que también la colectividad judía estaba dividida entre los que estaban a favor y los que estaban a contra. Hablando en general, al colectivo judío en este país hay que ver con todos sus matices. Nunca podíamos hablar de los judíos como un cuerpo social homogéneo. Es decir, siempre se caracterizó por una polifonía de voces de todo tipo, en favor o en contra de cualquier tema, cualquier gobierno, cualquier fenómeno político, social, etc. Y en este libro, lo que argumento, entre otras cosas, es que el peronismo no era antisemita, que Perón y Evita en sus discursos estaban enfatizando su postura en contra del antisemitismo, que de hecho en la década peronista se registraron menos incidentes antisemitas que en cualquier otra década en el siglo XX. A alguna gente no le gustó lo que dije, otros se sentían un alivio, diría yo, psicológico, es decir, se me acercó gente para decir, vos resolviste mi problema existencial, cómo uno puede ser peronista y judío a la vez. En ese sentido, el país ha tenido como un gran desarrollo de trabajos e investigaciones sobre efectivamente grupos étnicos nacionales, también grupos religiosos que han llegado al país y demás. Pero también me parece interesante esta dimensión de que han cambiado las perspectivas, ¿no? Desde una enunciación de crisol de razas hasta una idea de multiculturalidad o de pluralismo. En ese sentido, me parece que esas son enunciaciones muchas veces estatales, pero que se cimentan también sobre discursos académicos, intelectuales y demás. Tu opinión al estudiar las experiencias judías en décadas posteriores, sobre todo en los años 70 y 80, ¿no? Sí, a mí me parecía también interesante en función de esto que comentabas, porque efectivamente el peronismo se vuelve un tema de una experiencia de discusión y debate desde la década del 50 o de los 40 en adelante, pero particularmente después de la Libertadora. Y en ese sentido es interesante porque podríamos decir que la vida judía no estuvo ajena tampoco a ese debate. Como bien vos decís, ese mundo judío está integrado a la nación argentina y las opiniones estaban divididas, podríamos decir. Pero es cierto que el proceso de radicalización política, que se inicia sobre todo a fines de los 60 y principios de los 70, interpela directamente a ese mundo judío, a esos sectores judíos, que de alguna manera se posicionan frente a la experiencia de la proscripción del peronismo. Y ahí hay algo que es interesante, que me parece que es interesante en el sentido de pensar la idea de continuidad y cambio en los estudios históricos, ¿sí? Que es que hay efectivamente una vida institucional, sobre todo en los años 72, 73, digamos, cuando es el regreso del peronismo, con la elección de Cámpora y posteriormente la de Perón, que se vuelca, digamos, que de alguna manera, por distintos motivos, sean estratégicos, sean ideológicos, sean convicciones, ¿sí? Adhiere de uno u otro modo al peronismo. Entonces, ahí también había como algo interesante para pensar en términos historiográficos, de una producción que de alguna manera denotaba que lo judío estaba apartado del peronismo, y sin embargo, si uno hacía un estudio pormenorizado de las posiciones entre los años 72, 73, al final de la Revolución Argentina, ¿sí? La propia dirigencia comunitaria, pienso yo qué sé, en el presidente, en los líderes de la propia DAIA, ¿sí? Hablan de Perón como el líder que viene a resolver los problemas de Argentina, ¿no? Reconociéndose el liderazgo
y desarrollando, yo creo que sí, una serie de estrategias que posicionen nuevamente a la comunidad judía como una comunidad en diálogo con el peronismo. Entonces, me retrotraigo a esto que vos decías, ¿no? La DAIA tiene una estrategia muy pronta cuando Perón vuelve a la Argentina, que es publicar un libro con los discursos de Perón y Evita justamente sobre los judíos, ¿no? Digo, esos discursos de los 40 y 50 que son recuperados como para posicionarse nuevamente. Lo cual vuelve interesante el problema del vínculo de los judíos, de la dirigencia judía con el peronismo, en función de también pensar la dictadura militar, porque cuando la dictadura aparece, esos mismos dirigentes tienen que desmarcarse rápidamente de su vínculo con el peronismo. Como había pasado con el rabino Abraham Blum en el 55, ahora le pasa a toda la dirigencia de la DAIA nuevamente, que había publicado desde elogios al peronismo hasta había sostenido discursos de mucha emotividad cuando la muerte de Perón el 1 de junio del 64, ¿no? Entonces digo, ahí es interesante para pensar cómo ese mundo judío nunca estuvo del todo, ni siquiera el establishment, como se lo llamaba en aquel entonces, estuvo del todo, digamos, separado, distanciado de ese vínculo con el propio Perón, ¿no? Más bien era un vínculo de mucha afiliación, ¿no? Y ahí me parece que es interesante por todo lo que viene después, porque digamos, tienen que desmarcarse de la identificación entre el peronismo y ese mundo subversivo, ¿no? Entendido por los propios militares, pero que de alguna manera va también a hacer de alguna manera la base, el sentido común sobre el cual esa dirigencia se va a domesticar frente al proceso de reorganización nacional, ¿no? Y ahí es interesante. Sí, coincido con tu visión y aquí me gustaría agregar algo. He trabajado también sobre los clubes de fútbol, por un lado en tiempos del primer peronismo y por otro lado en tiempos de la última dictadura. Y lo que vemos en la dirigencia de las instituciones étnicas, vemos también en la dirigencia de los clubes de fútbol. Tienen que adaptarse a las circunstancias cambiantes. Perón está en el poder, tienen que hacer todo lo posible para establecer lazos con el peronismo. Perón está de puesto, hay que trabajar para fomentar relaciones con el gobierno de turno. Y siempre hay que buscar gente que sea abre puertas, gente clave que tiene relaciones por un lado con la institución étnica, por otro lado con el gobierno de turno. Quizá el fútbol es una religión social o política y en ese sentido se puede comparar entre lo que pasaba en los clubes de fútbol y lo que pasaba en las instituciones étnicas, en este caso en la DAIA u otras instituciones. Te escucho hablando de los grupos étnicos y los estudios sobre migraciones en el depósito de Eudeva, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y no dejo de preguntarme por qué un historiador israelí trabaja sobre Latinoamérica. ¿Qué es lo que podemos saber o acceder acerca del uso público de la memoria del Holocausto en Israel? Digamos, ¿qué lugar ocupa en el discurso estatal nacional el Holocausto y cuáles son las tensiones ahí, en el caso pero de Israel, ¿no? Antes de contestarte, sí me gustaría decir un par de cosas acerca del impacto de la Shoah en la sociedad argentina en general y entre los judíos en este país en particular. No cabe duda que la memoria del Holocausto ha sido el factor aglutinante más importante de la colectividad judía en este país a partir de los mediados de los años 40 en adelante. Gente de distintas corrientes políticas ideológicas, ¿no? De la derecha judía, de la izquierda judía, de judíos askenazíes, de judíos sefardíes. Esta memoria del Holocausto se transformó en el eje identitario más importante, creo, de los judíos en este país. Y mucho más tarde, toda la conceptualización del Holocausto, todas las prácticas relacionadas con la memoria de la Shoah se transformaron en un modelo para emular con respecto al terrorismo estatal de los años 70. Y me acuerdo que me impactó hace muchos años un discurso del rector de la UBA
en una visita en Israel, te hablo hace, no sé, 30 años, cuando habló de lo que pasaba aquí en los años oscuros de la brutal dictadura, en términos de nuestra pequeña Shoah. Es decir, el impacto ha sido enorme. En el caso de Israel también, la memoria del Holocausto se transformó en un eje identitario muy importante en una sociedad de inmigrantes. Estamos hablando de una sociedad muy pequeña en los años 48, 49, que recibe varias olas importantes de inmigrantes desde el mundo árabe, después desde la Unión Soviética o más tarde la ex Unión Soviética. Y la memoria de la Shoah jugó un papel importante en la creación de una identidad nacional israelí. Ahora, los políticos usan y abusan la memoria de cualquier fenómeno de envergadura. Y es cierto también en el caso israelí, donde se ha instrumentado en cierto sentido la memoria de la Shoah para fines relacionados con el conflicto árabe-israelí. Y este proceso llegó a algún extremo cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo algo como: de hecho, la intención original de Hitler no era de eliminar el pueblo judío. Esta idea le metió en la cabeza el mufti palestino de Jerusalén. Es decir, para movilizar el apoyo de la sociedad israelí a una postura política de un partido político en el poder, abusó la memoria de la Shoah. Pero sin embargo está bien claro que en el sistema educativo, en los viajes que hacen jóvenes israelíes a la Europa del Este, en cursos impartidos a soldados y oficiales militares, el tema del Holocausto es un tema importante, entre otras cosas, para justificar una y otra vez la necesidad de establecer un Estado judío en el Medio Oriente. Hay varios motivos detrás de esta decisión mía de dedicarme a estudiar a América Latina en general y a Argentina en particular. Pero voy a decir una cosa ahora, nada más. Hay cierta similitud entre la sociedad de inmigrantes israelí y la sociedad de inmigrantes argentina, en muchos sentidos. En esta búsqueda permanente de una identidad colectiva, en estos conflictos alrededor de la integración de un grupo y otro. Y quizá por eso, no es la única razón, pero quizá por eso me haya sentido siempre aquí como en casa. En la Argentina, ¿lo ves de forma similar o ves otras prácticas de memoria de la Shoah? En Argentina, podemos decir que la recepción de la experiencia del Holocausto, la memoria del Holocausto, tiene un recorrido que es interesante. Los pocos trabajos que hay específicos sobre esa memoria del Holocausto en Argentina se han concentrado sobre todo en los últimos años, ¿no? En la experiencia de sus museos o de no sé, de algunas obras, podríamos decir, cinematográficas o más bien artísticas y demás. Pero en realidad, si uno mira la recepción de la experiencia del nazismo, Argentina tiene también una dimensión, si se quiere, singular, que es que el debate acerca del nazismo y su dimensión criminal, que es el exterminio de los judíos de Europa, tiene un impacto muy temprano, ya en la década del 40, ¿no? Incluso en los años 30, cuando aún en el gobierno de Castillo se crea la Comisión de Investigaciones de Actividades Antiargentinas, ¿no? Y uno podría ver que desde ese derrotero, desde ese comienzo,
la cuestión del nazismo, ¿sí?, van interpelando de distintos modos, ¿sí?, a la vida política o el espacio público nacional, ¿no? Efectivamente, en un primer momento más afiliado al antifascismo, a los movimientos antifascistas que denuncian los crímenes cometidos en la Europa y que de alguna manera cuestionan o de alguna manera ponderan el neutralismo argentino y van a cuestionar la toma de posición del Estado argentino en el eje, ya en 1900, por el eje, por los aliados en 1945, ¿no?, la ruptura de amarras. Pero luego ese mismo discurso se va a afiliar en el antiperonismo, ¿no?, identificando la figura del Perón particularmente y el peronismo como un movimiento filofascista, ¿no?, como un fascismo a la latinoamericana. Y ahí es interesante cómo operan algunas figuras destacadas, pienso en la figura de Bradem, el embajador norteamericano en la Argentina, enunciando un discurso que es efectivamente permeable a distintos movimientos antiperonistas de la época. En los años, en el 55, con la Libertadora, se anuncia la creación de una nueva comisión de investigaciones de actividades nazis en Argentina, que no va a prosperar, que no va a tener, digamos, o por lo menos no hay ningún trabajo que evidencie cuál es el resultado de esa comisión, pero que de alguna manera se crea como otra estrategia más de desperonizar la sociedad argentina, ¿no?, de volver a mostrar, tal vez con datos duros si se quiere, ese vínculo entre el peronismo y el nazismo. Ahí una de las figuras, si se quiere, como más destacada es la de Silvano Santander, efectivamente un diputado radical de larga trayectoria, ¿sí?, que va a tener también como una posición pública de ligar una y otra vez esa experiencia política con el nazismo. Hay un libro que es muy interesante, se llama algo así como 6 millones acusan, que es la crónica que Silvano Santander escribe del juicio Eichmann. Es muy interesante ese libro, porque incluso se escribe antes que Eichmann en Jerusalén, en la banalidad del mal de Hannah Arendt. Es el primer libro sobre ese juicio. Silvano Santander participa del juicio y escribe una crónica en la que básicamente lo que hace todo el tiempo es mostrar que Eichmann es Perón, ¿no?, como ese es el juego interpretativo que hace, ¿no? Y de ahí en más, el otro viraje tiene que ver con recuperar esa experiencia, no tanto del nazismo, sino entre los años 60 y 70, recuperar la experiencia de los partisanos o del levantamiento del gueto de Varsovia como parte de identificar a los movimientos juveniles judíos con los procesos de radicalización política en Argentina. Y ahí son discursos bien interesantes, porque lo que opera no es un discurso de la victimización, sino que es un discurso de la rebeldía, ¿no?, de la resistencia y demás, que de alguna manera concluye con la última dictadura militar, ¿no?, donde no hay mucho margen para enunciar un discurso, digamos, que recupere esas experiencias de alzamiento, de levantamiento contra el poder imperante, ¿no? Pero ya en los 80 y sobre todo en los 90, después del atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, ese discurso efectivamente opera en el espacio público como un discurso de la memoria. Y ahí es bien interesante, porque en principio uno puede decir, como en el caso israelí, es un discurso que permite de algún modo operar una narrativa que identifique los crímenes de la dictadura militar con los crímenes del nazismo, digamos, que de alguna manera nos permita comprender a partir de ese fenómeno del Holocausto qué es lo que pasa en Argentina, pero también va a haber otro discurso que de alguna manera opera como identificando esa experiencia como una experiencia netamente judía, sobre la que solo las instituciones y la dirigencia de la comunidad judía pueden hablar. Y ahí me parece que hay una tensión que es bien interesante, ¿no?, y que uno puede ver como corrimientos interpretativos a lo largo de estos años. En términos personales, pienso que, digamos, en personales no solo por la persona, en términos intelectuales, por lo que he trabajado, ese discurso, este último discurso, un discurso en realidad un poco pobre, ¿no?, porque efectivamente esa experiencia del Holocausto ha interpelado a una serie de actores, digamos, mucho más vasta. El sistema educativo argentino en su currícula introduce el estudio del Holocausto, por ejemplo, pero lo introduce en relación con la violación de los derechos humanos y los genocidios en el siglo XX. Digamos, mientras avanzamos por un lado, pensar que solo pueden hablar unos actores están autorizados a anunciar esa experiencia, ¿no?, es como empobrecer la capacidad de que ese acontecimiento interpele un conjunto más amplio. Y ahí me parece como que se juega gran parte de la actual tensión en torno a la memoria del Holocausto, pero que efectivamente si uno mira urbanamente la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, digo, está como plasmada en plazas, monumentos, museos, actos, discursos. Y digo, en ese sentido, la experiencia del Holocausto en Argentina se ha irradiado de desde la década de 40 hasta la actualidad de un modo visceral, podríamos decir, ¿no?
Me parecía muy interesante, efectivamente, encontrarme en un archivo donde no había historiadores, que era lo que yo estaba habituado, Claro. sino gente que buscaba datos como graciosos, anecdóticos del fútbol. ¿Quién había sido expulsado a poco tiempo dentro de un partido? ¿Cuántos goles se habían hecho? Y eso me parecía como muy interesante del trabajo de archivo. Pero a la vez, mirando esas memorias y balances, identificaba también que efectivamente hay una historia política de las instituciones, los cambios de nombre de los estadios, nada, el financiamiento que reciben los clubes para modificar una tribuna, y cómo los vínculos... socios honorarios que nombran, etcétera. Así Exactamente. que, sí, en muchos sentidos reflejan lo que está pasando en la sociedad.